Mis amados, muy buenos días. Reciban un apretado abrazo de parte de esta servidora Lilia Guevara desde la ciudad de Antofagasta, Chile, para el mundo entero. Primeramente pidiéndole disculpas porque nuevamente me he ausentado un poco de las redes sociales porque he tenido que hacer muchas cosas, he estado trabajando y pues como tengo una hija enferma en casa que ya está mejorando, hemos tenido que ir de doctores en doctores, ¿verdad? Siempre confiando en que el Señor es el que da su último veredicto. Y hago esta aclaración que el motivo por el cual no había hecho videos es por cuanto una señora en YouTube, en uno de los comentarios de mis videos, me dijo que el Señor me iba a cortar, que me iba a matar porque yo estaba hablando cosas profanas, que estaba hablando mal de sus apóstoles. Y entonces, para ella este video, que decirle que no estaba muerta, ni estaba de parranda, simplemente trabajando, amada hermana, porque los pobres tenemos que trabajar y como dijo el apóstol Pablo, el que no trabaja, que no come, y la estamos viendo muy difícil aquí en Chile. Los de la clase media, peor los que estamos en el último asiento, mis amados. Después de hacer esta aclaración, les cuento que quiero hacer este video por cuanto yo se lo debía al Señor. Desde hace más o menos 2 o 3 años se lo debía al Señor este video, y también a un señor que se llama, un doctor que se llama aquí en Chile, es de aquí de Chile este señor, él se llama Cristian Contreras, le dicen Doctor File, creo que así se pronuncia. Y este señor, en un video de él, tengo que añadir que este señor es un gran doctor y se podría decir hasta un filósofo, un sabio chileno que tiene mucha acogida en las redes sociales, a full de seguidores y de admiradores, ¿verdad? Entonces él, en un video que yo escuché que él hizo, decía que Judas, y prácticamente él hacía una defensa muy ferviente, muy elocuente acerca de que Judas no era culpable de haber entregado al Señor, sino que simplemente Judas vino a hacer lo que tenía que hacer porque el Señor es el que lo sabe todo, y que algunas personas las hace o las envía para hacer vasos de honra y otros de deshonra, y que Judas va a ser salvo, decía él, porque él había leído el libro de apócrifo de Judas, creo que fue así. Y entonces ahí se hablaba de que Judas pues era inocente, y que Judas, que como quien dice, entre hurtadillas, entre candilejas, era amigo con el Señor Jesús, y que prácticamente Jesús le agradeció que lo entregara, etcétera, etcétera. Cosas horribles y nefastas. Entonces yo había prometido hacer este video, pero pasa que después me regresé a Ecuador por un tiempo y me pasaron muchas cosas allá, y como que me olvidé del asunto. El año que pasó también yo quería hablar acerca de este tema, pero a causa del COVID y de tantos problemas que teníamos se me pasó por alto. Entonces en esta ocasión yo quiero hablar de este tema, y lo voy a hacer en una forma, como diría yo, hasta personal. ¿Por qué digo esto, mis amados? Porque yo quiero que ustedes entiendan que todas las personas sinceras que hemos estudiado las Escrituras tenemos derecho en base a que tenemos al Espíritu del verdadero, dar nuestra opinión. Pero es nuestra opinión personal, que para nosotros es una verdad relativa, porque todos sabemos que la verdad absoluta es de Dios, y que mientras el Señor no venga, no sabremos quién tiene la verdad, si hay que persona, si hay el apóstol, si hay acá el erudito, si el apologista. Bueno, todos discurrimos de aquí para allá, y nadie puede llegar al conocimiento pleno de la verdad. Eso lo dijo el apóstol Pablo, y es una verdad indiscutible. Yo misma me he equivocado muchas veces y he tenido que cambiar de parecer en base a estudios, y por eso Salomón dijo sabiamente que la senda del justo era difícil, que era como la luz de la aurora, que iba poquito a poquito en aumento hasta llegar al cenit, que son las 12 del día, donde está plenitud la fuerza del sol. Entonces así estamos, mis amados, luchando. Yo les ruego que me sepan comprender que esta interpretación
interpretación que voy a dar, o esta presunción de lo que yo entiendo de lo que pasó con Judas, es como a motivo personal, pero un motivo personal que no está desligado de la Biblia, porque yo no estoy hablando por mi propia cuenta, sino que lo hago en base a lo que yo he estudiado en las Escrituras. Entonces, mis amados, contestándole al señor Cristian Contreras, este doctor Fire, yo les diré que todas las cosas que él aludía no tienen nada que ver con las Escrituras. Lo que pasa que así como muchos, he escuchado muchos pastores dicen, es verdad que el hombre a veces se quiere hacer más bueno que Dios, más santo que Dios, más santo que Jesucristo, que Pablo. Y ellos quieren salvar hasta el mismo diablo, pero con tal de justificarse ellos en sus maldades. Pero como bien lo dicen las Escrituras, y bien lo dijo el Señor Jesucristo, la condenación de Judas ya se dio en el mismo momento que él traicionó al Señor. Pero ¿qué acontece, mis amados hermanos? ¿Será verdad que Judas solo hizo lo que tenía que hacer y que él es sin culpa? A ese estudio es que yo los quiero llevar en este momento, mis amados. Acompáñenme entonces a abrir nuestras escrituras en San Juan, capítulo 13, versículo... capítulo 13, versículo desde el 26, para estar profundamente, saber de qué está tratando el tema, ¿ok, mis hermanos? En el 26 dice, respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, en el versículo 27, y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Amados hermanos, yo he querido empezar con este versículo poderoso que siempre me ha llegado al alma con muchas inquietudes, por cuanto aquí hay una palabra que no se dice en los otros evangelios, ¿verdad? Que es precisamente esto que ya les dije, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y dice las escrituras aquí en el capítulo 13 de Juan, versículo 27, dice que después del bocado Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. ¿Verdad? ¿Por qué me asombra este versículo 26 en que el Señor Jesucristo dice, y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote? Me asombra porque si nosotros vamos a Marcos y a Mateo, nos vamos a dar cuenta que Marcos, no sé bien si en Marcos o en Mateo, ya lo voy a revisar, nos dice que el Señor parte el pan y se lo da a sus discípulos, pero en ningún momento dice que moja el pan. No sé si es una omisión que quizá no tenga importancia, pero para mí sí la tiene acerca del estudio que estoy haciendo. Entonces vamos, mis amados hermanos, vamos a Marcos capítulo 14. Marcos capítulo 14, verso 18 al 20. Este capítulo trata de institución de la Cena del Señor, es un título humano. Pero nosotros vamos a estudiar porque lo que nos convoca es acerca de Judas, no de las otras cosas, ¿verdad? Entonces vamos nosotros desde el versículo 18 para entender un poquito más. Y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús, de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno, ¿seré yo? Y el otro, ¿seré yo?
en el versículo 20 Jesús les dice, es uno de los 12 el que moja conmigo en el plato. Y en el 21 dice, a la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado, bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Como vemos aquí, tengo a bien adelantarme, mis amados, para el Señor, para este doctor Fire, que el Señor dice que ya no hay vuelta atrás, no podemos hacer nada, ni por más que ore Él, ni por más que ore Jeremías, Isaías, Moisés, Jesucristo, todos juntos, los apóstoles, nadie podrá hacer nada para salvar a Judas, porque aquí lo está diciendo el Señor. A la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de Él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y esto me hace recordatorio de lo que dijo el apóstol Pedro, de las personas que se vuelven atrás de sus principios, de su amor hacia el Señor y que se hacen apóstatas, cuando nos dice que nos acontece el proverbio del que el perro vuelve al vómito y la chancha lavada revolcarse en el lodo, y que nos dice que más nos hubiera servido no haber conocido al Señor, ¿verdad? Que antes de haberlo conocido, volvernos atrás del santo mandamiento. Entonces, eso es lo que nos está diciendo aquí Jesucristo. Y si nos vámonos a Mateo 26, 26. Mateo 26, 26. Espero que ya tengan en su Biblia, amados hermanos. Dice, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracia, les dio diciendo, bebed de ella todos. Porque esto es mi sangre, el nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de pecados. Y lo importante aquí es el verso 26 que dice, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo. En ningún momento aquí nos dice que Jesús mojó el pan para dárselo a cada uno de sus discípulos. Solamente eso está en Juan 13, 27 cuando se refiere a Judas. Entonces, de ahí, mis amados hermanos, que aquí hay un misterio en esta palabra del pan mojado. No sé si tal vez yo peque o me atreva yo a decir cosas que no debiera decir, pero parece ser que hay una diferencia muy grande en comer el pan del Señor como pan seco, una diferencia muy abismal en comerlo mojado. Y más aún el Señor dijo, el que meta su pan en mi plato y lo moje, ese es el que me entrega. Como dando a entender que las cosas adulteradas son las que hacen daño cuando no están en su estado natural. Por eso que Apocalipsis dice que no dañemos el vino y el aceite, sino que tenemos que tomarlo como está. O sea, no tenemos por qué añadir o quitar o decir ya no vamos a comer la Santa Cena, el pan con levadura o el pan natural, normal que se come todos los días, sino que traigamos nomás para hacer más santo unas galletitas sin sal, preparadas quizá en la casa de la abuela, qué sé yo, para hacernos más santos. Y pues que al vino no podíamos quitarle sus ingredientes importantes, porque todos sabemos que el vino el vino que tomaban en los tiempos del Señor Jesucristo, no sé ahora, creo que lo hacían de unas raíces bien amargas, claro, de la uva también, pero también le ponían raíces, no sé si del mismo árbol de la uva. Entonces muchas veces nosotros tratamos de para ser más santo también en cuanto al vino, que no debemos tomar alcohol, que vamos a pecar si tomamos una mínima parte de alcohol. Entonces como que adulteramos el vino y hacemos un jugo casero de uvas, cuando el Señor, el mismo Señor tomaba vino. Y yo debo aclararle, mis amados hermanos, que muchas personas dicen que el vino actual dice que tiene alcohol porque la gente lo fabrica con alcohol.
Y yo, miren, yo estudié biología y pues tuve mucho estudio acerca de microbiología y de todas esas cosas, ¿verdad? Y de los elementos de la naturaleza. Según mi profesora, dice que toda cosa que se lleva a fermentar, a un proceso de fermento, va a venir como algo incentivar que se produzca un alcohol natural de la misma materia que se está fermentando. Entonces, si yo dejo maíz, jarabe de maíz, por varios días que se fermente, va a tener alcohol. Toda cosa que tiene fermento tiene alcohol. Ustedes se dan cuenta que si nosotros dejamos, incluso hasta la harina, dejamos harina por varios días y eso va a tener como, va a leudar naturalmente, como que es el hongo natural de la levadura que está en la misma materia, como que se va a desarrollar, pero espontáneamente. Entonces, así todas las cosas. Así hagamos el vino más sano de cosas, va a tener un fermento de alcohol, ¿ya? Entonces, cuando el Señor dijo que no bebiéramos mucho, cuando Pablo dijo que no bebiéramos mucho vino porque los borrachos no entrarán en el reino de los cielos, lo que estaba diciendo era que si tú no te sientes capaz o no tienes contención para beber, entonces sabes que te hace daño, que te vuelves loco, debes apartarte. Y cuando el vino empieza a rojear en tu mirada, pues tienes que apartarte y no beber vino. Pero si hay personas que pueden tomar un poquito, como incluso Pablo le dijo a Timoteo, que ya no tomara agua sino vino, no le estaba diciendo que fabricara un vino especial, ¿no? Sino que el vino que tomaban en ese entonces era de hierbas mezcladas con uva y tenían un fermento natural que se llama en química alcohol, ¿verdad? Entonces eso es lo que yo entiendo. Me disculpan si yo tal vez estoy diciendo cosas que no son, pero es lo que yo entiendo según lo que yo he estudiado, ¿verdad? Pero ese no es el punto, mis amados, porque me alejo un poquito del tema. El punto está de que es increíble como el Señor nos está explicando que en el momento que moja el pan, Judas, que el Señor le da el pan mojado, en ese momento cuando el pan ya está mojado es que entra Satanás al cuerpo de Judas. Entonces, este detalle, ¿será que refuerza la opinión de muchos apologistas, de muchos pastores, incluso del doctor File, de aquí de Chile, de que Judas fue sin culpa porque el Señor le dio el pancito mojado y le entró Satanás en ese momento? De ninguna manera, mis amados. Yo voy a profundizar más en este tema y vamos adelante, amados, a volver a leer Juan 13:27 para entender esto. Dice, en el 26, versículo 26 y 27, dice así: respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Ok, mis amados, aquí en esto nos vamos a detener. Repito, pienso que ustedes ya se dieron cuenta. Yo les ruego que ustedes escudriñen las escrituras y nos vamos a dar cuenta que cuando le da el pan a los otros apóstoles, no dice las escrituras que se los da mojado, solo a Judas. Entonces de ahí que yo me atrevo a decir que hay una gran diferencia entre comer la cena del Señor como el Señor la da para salvación, ¿verdad? Cuando Él dijo que cada vez que nosotros conmemoráramos su muerte comiendo su pan, que es su carne, y el vino, que es su sangre, en representación, dice que celebramos su muerte y su pronta venida. Entonces, como Él nos lo dijo así, con el pan seco, pueden ser tortillas, lo que quiera, pero haciendo conmemoración de la muerte del Señor, que esté seco, porque yo no sé, no tengo entendido, porque yo no asisto a iglesia, si será que lo mojarán como Judas el pan, pero yo he notado este detalle muy diferente.
Y pues yo, el punto principal de este video, mis amados, es contestarle al doctor Faili y a muchos hermanitos que son más santos que el Señor, de explicarles que Judas, él no es que fue destinado para perdición, él mismo quiso estar en la perdición. Entonces ya los salmos hablaban de él, de que él iba a salir de la habitación que el Señor le había dado y que otro iba a tomar su oficio, eso lo dicen los salmos, que él iba a salir del grupo del Señor. Entonces tampoco ese es el punto principal, sino que yo quiero llevarlos a Salmo 69, 27, que nos va a aclarar todo este asunto, mis amados. Salmo 69, 27. En el 27 dice: pon maldad sobre su maldad y no entren en tu justicia. Pon maldad sobre su maldad y no entren en tu justicia. Amados hermanos, qué precioso versículo, contundente acerca del misterio de Dios de la salvación para los que siempre dicen que Dios a veces es injusto, que elige a unos, que condena a otros, y que por qué inculpa de pecado si Él mismo nos ha destinado para maldad, para salvación, como es este caso de Judas, ¿verdad? Pero ¿qué acontece, mis amados? Que la Biblia nos dice en varias partes que el Señor es Dios de justicia y de misericordia. Y Él también nos dice que Él tendrá misericordia del que tenga misericordia, ¿verdad? Y aquí este versículo de Salmo 69, 27 nos aclara bien el asunto acerca hasta de la predestinación, acerca de las cuestiones necias que muchos apologistas se dan, de que Dios nomás vino para un grupo de personas, que para los escogidos, para los predestinados, y que el resto de las personas son para destrucción y que no van a estar en el reino de los cielos, que nomás 144,000 personas, y que son personas que ya están destinadas para salvación. En base a esto yo he tratado de hacer un estudio, pero mentalmente, mis amados hermanos. No es que yo he ido a todos los libros de la Biblia, porque ustedes ya saben que yo ya me sé las escrituras. Y que en estos momentos yo quisiera ser más fiel, tener más de nuevo quizás para hablar, pero me encuentro un poquito como nerviosa, otra vez con ese miedo escénico, mis amados, porque este tema que estoy tratando no es un tema cualquiera. Es un tema que trata de la salvación, que va a implicar para nuestra propia vida, para que nos analicemos si nosotros estamos comiendo pan seco o pan mojado, para que de una vez por todas delimitemos con quién estamos, si con yo soy o si estamos con el diablo. Entonces, en base a eso vamos a hacer este estudio, mis amados, y yo quiero contarles más o menos la apreciación que yo tengo de este tema. Resulta, mis amados, que la raza de Adán y Eva, nosotros incluidos, es ni más ni menos como la familia que forman dos personas, un hombre y una mujer, que han formado siempre desde los inicios, después de Adán y Eva, incluso con ellos, y que hemos formado en este tiempo. Y yo me voy a poner de ejemplo con mi familia aquí, mis amados, para yo hacerle como una alegoría terrenal acerca de esta verdad celestial. Resulta que yo me casé con mi esposo, él es chileno, yo soy ecuatoriana. Tuve 5 hijas, ¿verdad? O tengo 5 hijas. Y de mis 5 hijas, yo he notado que algunas de mis hijas se parecen más como al papá, otras se parecen a mí, pero lo más importante, que hay una de mis hijas, 2, que se parecen a mi abuelita, y otra se parece a mi abuelito. O sea, como que en su genoma o en su mapa humano,
como que las características que ellas iban a tener como persona, como ser humano, en lo carnal, no iba a estar solamente condicionada a papá y a mamá, o sea, a mi esposo Pedro y a yo que me llamo Lilia, ¿verdad? Entonces, estaba en juego como una herencia más profunda que viene de nuestros ancestros, se puede decir de nuestros ascendientes, más profundo o más cercano, de acuerdo a cómo está la cronología en el cuerpo de nuestros hijos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Me di cuenta que mis hijas no solamente se parecen a mi papá, o sea, a Pedro, a mi esposo, ni a mí, sino que ellas tienen también rasgos de la personalidad, y no solo de la personalidad, sino también de los gestos, características y forma de la cara, de hablar, de caminar, de las piernas de mi abuelita, de mi abuelito. ¿Qué quiero decir con esto, mis amados hermanos? Esta analogía que le estoy haciendo se refiere aquí al pecado que adquirimos de Adán y Eva. ¿Por qué algunas personas o algunos hijos de Dios tenemos como arraigado más en nuestro cuerpo, en nuestro corazón, la herencia de Adán y Eva? Y muy pocas personas tenemos la herencia arraigada del Padre Celestial, que fue o es o sigue siendo el Padre de Adán y Eva, que es yo soy, ¿verdad? Entonces, una parte, según esta teoría mía, una parte de la creación de los hijos de Adán y Eva, de los hijos que ellos procrearon hasta estos días, seguimos teniendo las características propias de Adán y Eva porque son nuestros padres, pero muchas personas o pocas personas, no lo sé, también tenemos en nuestro interior, en nuestro cromosoma, tenemos la herencia. En este caso nos interesa la espiritual, no la física, porque nadie ha visto a Dios. Y a pesar que la Biblia dice que somos hechos a semejanza de Él, yo pienso que se refiere a la bondad, a la templanza, a los frutos del Espíritu, bueno, a todo, si hay alguna cosa buena, en eso nos parecemos al Padre. Pero estoy hablando de lo espiritual, que espero y confío que muchas personas descendientes de Adán y Eva, no solo nos parezcamos a nuestros padres, si estoy hablando de lo espiritual, en la maldad de ellos a causa de la desobediencia, sino que nos quede aún algo de ese genoma bendito, de ese amor celestial, de ese maravilloso corazón y de esa misericordia de que habla Dios cuando dice: yo tendré misericordia del que tenga misericordia. Entonces pasa, mis amados, que de acuerdo a esto que estoy diciendo, ahí se podría explicar por qué Judas tuvo que ser el que entregaba el Señor. ¿Por qué el Señor dice que al que le dio el pan mojado en ese ratito entró Satanás? Si nosotros no profundizáramos en este detalle, entonces tendríamos que darle la razón a todas las personas que dicen que Judas es inocente, que es una perita en dulce, que no tiene culpa y que por gusto lo inculpa a Dios. ¿Ah? Pero si nosotros profundizamos en este hecho, que dice aquí en Salmos 69:27, pon maldad sobre su maldad, Dios en su maravillosa bondad infinita nos aclara y nos devela este misterio, mis amados hermanos y hermanas, y nos dice que el Señor no puede hacer nada malo contra sus hijos, sino que es de acuerdo a lo que tengamos en el corazón. Es de acuerdo a lo que tengamos en el corazón vamos a obrar. Por eso dice en las Escrituras que el hombre bueno del buen corazón saca sus buenas cosas y el hombre malo del mal corazón saca las malas cosas. Dando a entender con esto que si nosotros nos parecemos a nuestro abuelito, que Dios me perdone si le digo así, porque él es el anciano de día. Si nosotros tenemos en lo espiritual, en el corazón, huellas o rasgos de nuestro abuelito, que es el papá de Adán y Eva, pues entonces íbamos a tener bondad en nuestro corazón y íbamos a pensar y a hablar cosas buenas. No fue el caso de Judas, que parece ser que se pareció más a Eva y Adán, como fue el caso de Caín, pues. Entonces, obvio que cuando mojó el pan y comió, ahí entró Satanás. ¿Pero por qué? No porque Dios lo dispuso que él iba a ser
el malo de la película, el que iba a entregar al Hijo del Hombre, sino que la propia maldad de él hizo que se añadiera más maldad, como dice aquí Salmo. Pon maldad sobre su maldad. Y más profundamente, Dios no puede dejarnos como al garete, como cautivos de la maldad, si es que nosotros mismos no tenemos esa concupiscencia, esa maldad dentro de nuestro corazón. O sea, Dios no puede, Él, por su propia justicia, por su propio amor, Él no puede hacer distinciones entre un hijo y otro. Somos nosotros mismos que vamos a obrar de acuerdo a lo que tengamos en nuestro interior. Que si somos más hijos de Adán y Eva o somos más descendientes en nuestro interior de nuestro Padre Celestial, que es el papá de Adán y Eva en el principio, ¿verdad? Entonces, cuando dice, añade, pon maldad sobre su maldad, quiere decir que ya Judas tenía maldad. Por eso el Señor Jesucristo dijo que Él fue homicida y ladrón desde el principio, mentiroso desde el principio. Entonces, para Él ya estaba destinada la más oscura perdición y el castigo más duro para todas las personas que son como Judas. Entonces, de ninguna manera Judas es inocente, porque la Biblia no es mentirosa, mis amados hermanos. Aquí nos revela que solamente se puede añadir maldad cuando hay maldad. Y lo contrario, mis amados hermanos, que eso es lo que nos alegra y me llena de regocijo, que cuando uno tiene bondad, cuando uno tiene templanza, así sea en una pequeñísima, en una ínfima parte, tan pequeñita que a veces ni se ve, como es la semilla de mostaza, como es la fe, aunque sea como una pintita y así como un lunarcito, que uno tenga esos frutos del Espíritu que pertenecen al Padre, pues entonces el Señor nos va a añadir toda cosa buena. Si hay alguna cosa buena, maravillosa, Él nos va a añadir cada día más cosas buenas, porque ese es el fin de todo este asunto. Que darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, mis amados hermanos. Entonces no nos pongamos tristes, quizás hipócritamente por Judas, porque Judas él mismo ya estaba destinado para perdición. Perdón, mis amados, que viene mi hijita. Me disculpan, mis amados. Viene llegando mi hijita del trabajo. Hola, Sarita. Y pues Dios no puede, Él no puede de una masa mala, podrida, de una masa putrefacta, Él puede hacer una masa de barro preciosa. O sea, me refiero a que no debe, porque Él puede hacer todas las cosas. Si Él quiere puede transformar, pero hay cosas que ya no se pueden transformar. Como por ejemplo, hasta en nuestro fenómeno físico podemos ver que cuando un árbol es cortado, se hace leña y va al fuego, ya este árbol, ya de las cenizas, ya esta leña, ya no puede volver a ser árbol nunca más. No puede, porque son leyes de la naturaleza que Dios no puede pasar por alto, porque pasaría por sus propias leyes. Hay cosas, hay fenómenos, hay misterios que cuando Él venga nos aclarará. Y no se puede volver de las cenizas de una leña quemada en el fuego, volver a ser árbol frondoso y verde. No se puede, son misterios. Entonces, lamentablemente para muchas personas, Judas, él solamente dio de lo que tenía. Por eso dicen las Escrituras, y las Escrituras no mienten, que en ese momento, cuando comió el pan mojado,